tardes. Quiero agradecer la oportunidad que me está dando la Universidad Kennedy en compartir este maravilloso momento como es la presentación del libro Herramientas para el ejercicio de un derecho de familia más humano. No dudo que el presente libro es fruto del esfuerzo, como suele ocurrir, el trabajo diario, y lo digo por el material que aquí presentan ustedes. Ustedes han puesto a disposición su experiencia, sus opiniones y sus críticas. La institucionalización de la mediación como método de resolución de conflicto ha sido un camino arduo y no exento de críticas y dificultades. Hoy la práctica de la mediación judicial se encuentra instalada en casi todas las jurisdicciones del país, a través de centros o servicios a cargo de los poderes jurisdiccionales. Y la última jurisdicción que se instaló fue la de La Pampa, en la provincia de La Pampa. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su implementación fue gracias a los convencionales constituyentes que en 1996, cuando sancionan la Constitución de la Ciudad Autónoma, lo tiene contemplado en el artículo 106, cuando establece la competencia del Poder Judicial de la ciudad y también señala que le corresponde organizar la mediación voluntaria conforme a la ley que la iba a reglamentar. Bueno, esto fue creciendo el tema de la mediación en forma exponencial. Por ello, no solo su implementación fue para aliviar a los poderes, al trabajo de los tribunales, sino más aún al ciudadano. Porque acá, ¿quién está? Es el ciudadano el que tiene el conflicto. Vecinos, padre con hijos, matrimonios, ¿no? Cualquier conflicto. Y se puede llegar a un acuerdo. Lo bueno que tiene la mediación es que nos enseña, ¿cuál es lo primero que nos enseña? Es la escucha. Que no lo solemos utilizar asiduamente. Pero quiero decirles que han hecho un trabajo extraordinario. Realmente me gustó mucho el libro porque el texto expresa la mediación, cómo genera ese espacio de diálogo, revaloración de la persona, el reconocimiento del otro, la participación y de la democratización de la resolución de conflictos. Por eso espero que este libro sea una herramienta crucial en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria. Yo las felicito a ustedes, recién comentando fuera de cámara, como diríamos, son todas mujeres, es increíble, todas mujeres. Para mí es un placer y la verdad que quisiera nombrarlas a cada una de ustedes, porque quiero felicitar a las autoras: Andrea Efrón, Mariela Cáceres, Ana Castellanos, Graciela Insaurralde, Viviana Puy, Andrea Pisani, Silvina Dubini y Erika Rodríguez Meroni, Adriana García y Karina Bigliardi, Alejandra Gómez Ezequiel, Verónica Clemente, Liliana Asati, Solange Nugoli, Cecilia Sánchez, María Queje y nuevamente felicitaciones. Muchas felicitaciones y han hecho un excelente trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotras, hablo en general, es un placer estar en esta casa de estudios, que nos hayan invitado para hacer conocer cuál es el fin de esta obra, que como bien dijo la doctora, bueno, es rica, ¿no?, en conocimientos de cada una de las autoras. ¿Por qué es rica en conocimientos? Porque acá hay un popurrí de habilidades blandas, no solamente de mediación, sino también de derecho colaborativo,
se habla de la transdisciplina, se habla de dependencias emocionales, se habla de coaching jurídico, se habla de constelaciones familiares o derecho sistémico, se habla de barra de access y se habla también de una conjunción de todas esas habilidades que una de las autoras lo llama, que hoy no está con nosotros porque es española y bueno, tiene un problema personal, que dio en llamar la alquimia jurídica. Y esto me parece muy importante, esto de la alquimia jurídica, ¿sí? Porque estamos acostumbrados siempre a estudiar y en todas las casas de estudio, recién ahora se está abriendo este camino. De hecho, el otro día, con Solange Nugoli y con acá también Liliana Sati, hemos participado de un observatorio de derecho colaborativo que, bueno, empieza a tener sus lugares en las casas de estudio. Hay uno ya en la UBA, nosotros fuimos a la Universidad Nacional de La Plata y me parece interesante que estos observatorios se amplíen, ¿sí? Se los dé a conocer, porque sobre todo en el derecho colaborativo me parece muy interesante que la solución está en las partes, no en una tercera persona que quizás no nos conoce, está en otra jerarquía y en realidad los que tienen que solucionar los conflictos son los que más entienden de esos conflictos, que son los que los sufren. En el derecho de familia nos manejamos con emociones, ¿sí? Y entonces estas emociones tienen que ser canalizadas por muchas habilidades blandas, esto de que hemos hablado de la empatía, de la escucha, ¿sí? Pero también hay que entender que es importante que hoy en día las casas de estudio se abran a la posibilidad de tener materias de estudio, ¿sí? Relacionadas con las habilidades blandas. Sobre todo, a mí me parece en el derecho de familia, donde más nosotros trabajamos con emociones. Y esto no quiere decir que vamos a suplantar a otra disciplina como podría ser la psicología o la psiquiatría, sino que el tema es trabajar en conjunto. Por eso acá Alejandra habla de la transdisciplina, que es muy importante. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos en un mundo que continuamente avanza a pasos agigantados, pero en ese avance también está la evolución del ser humano. Y el ser humano también avanza en función de su energía, de sus emociones. Y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Además de la inteligencia artificial, de las TICs, hoy en día tenemos que ser unos abogados preparados, ¿sí? Especializarnos en estas nuevas herramientas. Por eso el título del libro es Herramientas para el ejercicio de. ¿Sí? Hay muchísimas herramientas. Quizás hay muchas más que no están en el libro. Por ejemplo, Viviana hoy va a hablar de neurociencias. Pero en el día a día se van a ir aplicando cada vez más. Hoy también se aplica el mindfulness, es decir, estar presentes. Y esto como la doctora Jekyll había hablado de la mediación. En la mediación es necesario estar presente. Y uno dice, sí, bueno, eso lo estoy todos los días. No, 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 no estamos todos los días. Se aprende a estar presente porque es un ejercicio diario. Entonces, en este ejercicio diario también es necesario cambiar la forma de ejercer el derecho. Como yo decía, específicamente el derecho de familia. En este caso, sí somos mujeres, es una obra federal y feminizada, pero bueno, el tema es que se dio casualmente que, bueno, era cada una en su expertise, eran las que conocíamos y son las más destacadas. Pero hay un montón de varones también, sobre todo el otro día he conocido al doctor Juan Pablo Neves, que realmente quedé maravillada. Y también quedé maravillada porque esto no ha quedado solamente en una obra, sino que hoy en día se está llevando a la práctica en juzgados. Y eso es lo interesante, porque si no queda acá, queda entre, ahora en este momento somos 29 personas que estamos hablando entre nosotras y nos estamos escuchando. ¿Sí? Pero esto se está aplicando hoy. Entonces, a mí me parece que lo que todos que tenemos que tener es mente abierta. Tratar de incorporar las habilidades blandas al derecho es el derecho que se viene, es el derecho del futuro, es un derecho mucho más humano y que tiende a solucionar realmente la problemática, porque en toda problemática jurídica
hay atrás emociones de seres humanos. Así que los invito no solamente a leer este libro, sino a abrirse a todas las posibilidades, porque hoy hay diplomaturas, hay cursos relacionados con todas estas ciencias, ¿sí? Que nos van a permitir no solamente ser mejores profesionales del derecho, sino ser mejores seres humanos. Y esa conjunción es la que tenemos que lograr. Bueno, muchísimas gracias. La primera que va a hablar, tenemos una lista, digamos, que es Mariela, la doctora Mariela Cecilia Cáceres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Viviana, como siempre, por juntarnos, por hacer que esto sea de un gran sueño, una realidad. Quiero aprovechar la oportunidad, voy a presentar un PowerPoint. Quiero agradecer que veo por el listado a varios de mis alumnos, porque yo soy profe de acá de Kennedy, así que gracias a mis alumnos que fueron invitados por la facultad y que están presentes. Así que bueno, ya saben que en las clases presento PowerPoint, así que acá voy a presentar también. Quiero agradecer a la decana, ¿sí? A la doctora Sardegna. Quiero agradecer también a Gabriela Dilela, la que hizo también el contacto, ¿sí? Que es la jefa del departamento, y por supuesto a la doctora Andrea Jekin por sus palabras y por estar presente también acá. Así que muchas gracias a todas las autoridades que hicieron posible, a la gente de comunicaciones que se reocuparon. Hermoso el video, quiero decir también, el video de presentación, así que gracias a todos los que estuvieron presentes para que esto sea real. Y por supuesto a mis compañeras. Así que sin más, voy a compartir pantalla, a ver que salga bien, y estuvimos probando, pero vamos a... Ahí está. Ahí, como decían, yo no los puedo ver, pero se ve, ¿verdad? Tengo el ok, como le digo a mis alumnos. Ustedes díganme si está ok, ¿sí? Y ahí arranco. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, como bien dijo también la doctora Jekin y la doctora Viviana, acá tenemos que hablar de la mediación con una mirada mucho más amplia, ¿sí? Con una mirada justamente más humana. Porque lo que tenemos es que humanizar el derecho es una tarea natural, surge de nuestra práctica, ¿está bien? Todos los días los que hacemos mediaciones nos dedicamos a esta parte, pero durante muchos años trabajamos de manera presencial, ¿está bien? Tomamos contacto con las familias, con los abogados, en nuestras oficinas, en nuestros centros de mediación. Como todos sabemos, hace unos años, pandemia de por medio, nos enfrentamos al desafío de mediar y conectar de manera virtual. Todo esto que es nuevo, ¿está bien? Ahora ya parece moneda corriente, pero en su momento era todo un desafío. Hemos hecho clases prácticas con compañeras de mediación, una hacía mediadora, la otra hacía el abogado de una parte, la otra... Empezamos a practicar y nos encontramos con un nuevo desafío, porque en base a eso tenemos que desarrollar nuevas herramientas para la empatía, para la escucha activa, como decíamos desde un comienzo, ¿no? Esto de la escucha activa tan importante y tan especial para lo que es la mediación en sí, y sobre todo lo que tiene que ver con la observación, ¿sí? La tolerancia, es decir, los pilares fundamentales que tomamos en cuenta dentro de esta mediación. Bien, bueno, se preguntarán ahí también justamente qué es la mediación, ¿no? Bueno, para decirlo de alguna manera, es la mediación prejudicial, es decir, como siempre digo en mis mediaciones cuando empiezo, tiene una doble vía. Por un lado es obligatoria, ¿sí? Hay que pasar por acá para luego iniciar la actividad judicial. Y por otro lado, la idea es conciliatoria, es decir, que si llegamos al acuerdo, evitamos justamente continuar con esa tarea. Así que, como bien dijo la doctora Andrea, es esto, ¿no? Es ir por este camino. Es un procedimiento voluntario, utilizando esa misma palabra, mediante el cual las personas, con el apoyo de un mediador, pueden comunicarse, negociar, para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema. En eso estamos justamente los mediadores. ¿Qué particularidad especial tenemos en la mediación familiar? Bueno, trabajamos con personas, como bien dijo la doctora Viviana, ¿verdad? Trabajamos con personas que están atravesando no solamente cuestiones, sino cuestiones de conflicto, cuestiones personales, es decir, que el entrenamiento, la técnica, la conexión son fundamentales. Esto de seguir preparándonos, seguimos haciendo cursos, seguimos trabajando, juntándonos entre nosotras justamente para recabar experiencias, para seguir aumentando estas herramientas, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que ver con lo que venimos haciendo desde que nos recibimos hasta el trabajo cotidiano. ¿Y qué necesitamos para esto? Bueno, una de las cuestiones fundamentales, la empatía. Como decía Viviana, todos los seres humanos aprendemos, seguimos aprendiendo, y en base a eso
en palabras de Morín, nos dice que la comprensión humana siempre intersubjetiva requiere apertura hacia el otro, empatía, ¿no? Esta palabrita que parece está cercana o lejana, es decir, que reconoce al otro a la vez como parecido a uno y diferente de uno. Parecido a uno por su humanidad, ¿no? Como decimos, todos vivimos y estamos dentro de una misma humanidad. Diferente de uno, porque cada uno es un ser particular, con su singularidad personal, cultural, con su bagaje de vida, de sus experiencias. Y el reconocimiento de la calidad humana del otro es una precondición indispensable para toda comprensión. Así que ahí está la clave de lo que venimos diciendo. Bueno, este desarrollo de la empatía también requiere la gestión del tiempo, de las emociones. No es lo mismo una mediación que tenga que ver con una compañía de seguros que justamente un conflicto familiar, donde se ponen en juego otras cosas, donde los mediadores tenemos que recabar mucha información, de tener justamente este desarrollo, ¿no? Esta gestión del tiempo, sobre todo. Y acá tenemos varias herramientas, por supuesto, ¿no? Trabajamos con el parafraseo, con una agenda abierta, con preguntas que en general abren este juego, ¿no? Abren esta posibilidad, y por supuesto volvemos a la famosa escucha activa, ¿no? Fundamental y desde la práctica cotidiana para poder entender estos conflictos. Los mediadores justamente somos los profesionales preparados para restablecer esa comunicación entre personas que tienen el conflicto que decíamos. Y esa tarea es el desafío, como les contaba, a partir de la virtualidad, con las nuevas tecnologías, ¿no? Me pareció hermosa la figurita ahí, como las dos parece que salen de la pantalla y se dan la mano, porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con esta apertura, con este llegar al acuerdo, con poder conectarse a través de Zoom, de Meet, de Teams, como en este caso, de la plataforma que sea, cada vez hay más, así que todos estamos aprendiendo eso. Bueno, y acá justamente no buscamos ganadores ni perdedores, ¿no? Los mediadores lo que hacemos es toda esa lluvia, ¿no? Como si fuera una especie de brainstorm, solución, responsabilidad, comunicación, diálogo, bueno, parece como que salen todas las palabras ahí en esa ebullición, por ahí aparece también comunicación, satisfacción, ¿no? Bueno, justamente lo que hacemos es un camino común donde todos podemos sanar, ¿sí? Sanar, crecer, seguir aprendiendo, porque justamente lo que decimos en las mediaciones, cuando trabajamos juntos, siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad de otra cosa, siempre se abre como una lucecita, algo que nos permite poder transitar ese periodo. Y acá, justamente, el rol importante que tenemos que conectar esas emociones, que no siempre es fácil. Hay gente que viene muy enojada, hay gente que viene muy rígida en su posición, siempre hablamos de sacar la mejor parte, ¿no? Estas voces, las partes del conflicto, legitimándolas, dándoles un lugar, creando un espacio este espacio de escucha, ¿sí? Esta posibilidad de que cada sentimiento, cada emoción, cada perspectiva es valorada. Pensar que ellos se sientan valorados para luego poder legitimar y llegar al acuerdo. Bueno, justamente palabras de una de las autoras, también mediadora, una de las coautoras, la doctora Andrea Fron, que no está presente hoy, pero estuvo en un montón de las presentaciones de nuestro libro y que también la nombramos, ¿sí? Dice siempre que la familia no se rompe, sino se transforma. ¿Está bien? Dejan de ser pareja para convertirse en este equipo de crianza. Así que tomando esto como base para continuar en este sentido, ¿verdad? En esta línea, en este trabajo. Bueno, esta validación justamente no solo facilita el entendimiento mutuo, sino que también transforma el conflicto en una oportunidad para el crecimiento y la resolución colaborativa. También van a hablar de eso mis compañeras. Al legitimar las experiencias de todos, el mediador, como les decía, siembra las bases para un diálogo constructivo y equitativo. Muchas veces difícil, un camino bastante complicado, pero muchas veces satisfactorio, llegando al ansiado acuerdo, como decía recién. Bueno, negociar y mediar, ¿no? Palabras que repetimos a diario y a veces resultan inalcanzables. Acordar, justamente, paso a paso se construyen los acuerdos. Negociando, mediando, haciendo pequeños acuerdos, incluso a veces tenemos hasta acuerdos parciales. Cuando les digo, por ejemplo, en las mediaciones, bueno, nos ponemos de acuerdo, fijamos una nueva fecha de audiencia, y hasta a veces, hasta ponerse de acuerdo en la fecha, hasta eso es conflictivo. Entonces ya, lograr que nos pongamos de acuerdo, seguir en mediación, querer seguir trabajando, bueno, en esa tarea, justamente estamos los mediadores. Y acá, en esa parte, me pareció hermosa esa imagen retratando, ¿no? En eso estamos, dice la frase, en la tarea de seguir trabajando, en la tarea de seguir escuchando y aprendiendo. El desafío es seguir buscando herramientas para humanizar el derecho y darle otra mirada, justamente construyendo estos diálogos,
construyendo estos puentes, construyendo estos espacios, nuevas miradas, nuevos encuentros, y en base a eso seguir por esta línea. Gracias a todos por la escucha, gracias a todos por la atención, y acá dejo mi exposición. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Mariela. Seguimos con la doctora Graciela Insaurralde, perdón. No me salía. Gracias. Perdón, Graciela. Bueno, para mí es un placer poder compartir hoy nuevamente la presentación de esta obra que tantas satisfacciones nos ha dado a todas, ¿no? Porque más allá de lo que hemos escrito, que sin duda significa compartir los saberes de cada una y la experiencia, es el grupo humano que hemos constituido a partir de este libro que ha coordinado Viviana y que nos ha permitido crear relaciones fuertes, darnos cuenta de que unidos podemos generar espacios muy enriquecedores. El derecho colaborativo tiene la particularidad dentro de los métodos de resolución de conflictos de ser, al igual que la mediación, un procedimiento para tratar de acercar a las partes a que puedan encontrar soluciones a la conflictiva que han presentado a los profesionales. La diferencia fundamental entre mediación y proceso colaborativo es que mientras la mediación es un tercero neutral, quien trabaja con las partes para ayudarlas, en el derecho colaborativo somos abogados de parte, es decir, cada parte participa de esta mesa de negociación con su respectivo abogado. ¿Qué es lo que trae como beneficio en algunos casos el trabajar de esta manera? La posibilidad, primero, de asesorar a nuestros clientes. Nosotros hacemos un acompañamiento y guía a nuestros respectivos clientes y los tratamos de ayudar a que logren ellos encontrar por sí mismos las soluciones a los problemas que se van presentando. En lo que es la estructura latinoamericana de derecho en la mayoría de los países, incluso me arriesgaría a decir iberoamericanos, el derecho positivo es lo que ha sido fundamental. En general, en toda Iberoamérica, la mirada es positivista, es decir, que el profesional actúa basándose en una norma, en la aplicación y en la interpretación de esta norma a través de los diferentes juzgados. Sin embargo, se ve una necesidad de considerar a la persona, no tanto la legislación aplicable, sino poder tener a la persona en el centro. No perder de vista que las legislaciones han sido hechas también en función del ser humano al cual deben servir. Y si nosotros dejamos de lado y convertimos a los conflictos en una cuestión puramente legal y no logramos darnos cuenta de que el conflicto tiene una integralidad, que está constituido por diversas caras y que solamente a través de un trabajo interdisciplinario de abordaje, en donde se consideren las emociones, en donde las necesidades profundas de las personas sean tenidas en cuenta, los acuerdos a los cuales arribemos no van a ser duraderos. Muy frecuente es ver en tribunales, sobre todo, la cantidad de personas que después de un tiempo de dictada una sentencia o aún de arribado a un acuerdo conciliatorio, al poco tiempo vuelven nuevamente a los estados decimales. Y esto generalmente se debe a que no son ellas las que han buscado cuál es la mejor solución a la conflictividad que han traído, sino que son soluciones que les vienen dadas desde fuera. Además, frecuentemente estas soluciones llegan tarde, demoradas en la justicia, mientras que cuando son los profesionales colaborativos junto a sus clientes y a los terceros neutrales que puedan intervenir, quienes gestionan el conflicto, al poner a la persona en el centro, a través del diálogo, de la empatía, de la comprensión mutua, con una aplicación de una ética de no violencia, de cooperación y de respeto, logran elaborar acuerdos que son duraderos y por lo tanto existe mucho menos rejudicialización a través de estos procesos que cuando los acuerdos no han sido arribados con la consideración de las emociones y las necesidades de la persona.
Los profesionales colaborativos dejan de ser entonces meros aplicadores de normas y van a cumplir un rol de acompañamiento y guía. Cultivan cualidades de cooperación, de integridad, de honestidad, de bondad también. Por eso me gusta cuando Vivi decía recién que esto no se trata solamente de aplicación de procedimientos para ayudar a las personas, sino que fundamentalmente estamos hablando de nuevos profesionales, de una nueva mirada. Estos profesionales del siglo XXI que se tienen que preparar de una manera diferente, ya no solamente para la justicia adversarial, sino prepararnos para la resolución de los conflictos, para pasar de esta cultura de lo adversarial a una cultura de la colaboración que permita relaciones duraderas, que permita también rescatar esas relaciones entre las partes. Por eso los profesionales colaborativos se capacitan en escucha activa, en comunicación no violenta, en lo que es la teoría del conflicto, en negociación colaborativa. Lo que buscamos es fundamentalmente transformar el modo de abordar la profesión, que sea desde la colaboración y no desde la competencia. Dejando de ver a la otra parte y al otro profesional como nuestra contraparte, como el enemigo al que tenemos que derrotar, para pasar a ser miembros de un mismo equipo, que trabajando juntos y mirando al conflicto para tratar de superarlo, van a intentar llevar adelante la gestión del conflicto que se ha traído a la mesa de negociación. En resumen, nosotros lo que buscamos es humanizar este proceso, revivir esa pasión de ser constructores de soluciones, de coadyuvar a resolver conflictos. Y esto parte de la decisión personal de cómo ejercemos nuestra profesión. En una universidad tenemos que llamar a todos aquellos que se están formando en Derecho para que conozcan todas las herramientas que pueden poner al servicio de sus clientes, que también parten de la aplicación de la norma, pero con una mirada diferente. Yo le digo a mis alumnos que dejamos de ser aquellos que queremos hacer harina al otro para amasar nuestro propio pan, para poder considerar a la otra persona en sus necesidades y buscar también satisfacer las necesidades de ella. Porque a partir de esta satisfacción mutua es que vamos a generar espacios duraderos, rescatando las relaciones. Yo los invito realmente a intentar conocer todos estos espacios, a conocer estas herramientas que el derecho nos propone y que parte de alejarnos solamente de lo adversarial para considerar soluciones las podemos brindar en forma conjunta y respetuosa, considerando a las partes, decirles participantes, que partes, porque parte me llama más al conflicto escalado y a la presentación en la justicia tradicional. La oportunidad, al inaugurar el Observatorio de Derecho Colaborativo, hemos tenido esta oportunidad magnífica de conocer también los magistrados que están aplicando esta normativa y que están creando nuevos protocolos para poner a la persona en el centro. Y a esto estamos llamados como profesionales, a volver a enamorarnos de nuestra profesión y a saber que nuestra forma de ejercer el derecho va a redundar en nuestros clientes, en un beneficio y también indirectamente en la sociedad completa, dentro de las relaciones. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Ahora, bueno, va a seguir a Alejandra Gómez Esquivel, la doctora Alejandra Gómez Esquivel. Así que, bueno, tenemos mucho para escuchar. Bueno, buenas tardes nuevamente y muchas gracias por este espacio. Voy a compartir el Power, a ver si yo tengo éxito. Bueno, en mi capítulo y por supuesto en este espacio, mi invitación es hoy a reflexionar, ante todo, a reflexionar sobre la complejidad de los casos de violencia familiar, sobre nuestro rol como abogados, nuestra intervención profesional y el valor de la interdisciplina en esa práctica, en esa intervención nuestra como abogados y abogadas. Así que, primero,
quiero hacer esta pregunta. ¿Pensamos que el derecho puede por sí solo comprender y resolver un caso de violencia familiar? Desde ya que yo creo que no. Y para eso también es bueno recordar y traer el concepto de violencia familiar, no lo demos por sentado. En la violencia familiar, un miembro del grupo ejerce violencia de diversas formas, por acción o por omisión, contra otro miembro de la familia y vulnera diversos derechos. Puede vulnerar su derecho a la integridad física, psicológica, sexual, patrimonial. ¿Y por qué traigo un poco el concepto? Este es el concepto sobre todo legal, ¿no? Hay diferentes conceptos, la OMS también lo ha definido, pero todos comparten estos elementos. Es un miembro de la familia contra otro miembro de la familia y vulnera sus derechos esenciales. Porque al pensar ya en estas formas de violencia, en el ámbito que se da, ya nos damos cuenta de lo complejo que es. Que va a haber un sujeto que tiene un vínculo emocional con el otro, por ejemplo. Que si la violencia puede ir desde lo psicológico hasta lo físico, lo sexual, lo patrimonial, nos va a exigir un nivel de conocimiento y de herramientas que no están todas en el Código Civil y Comercial desde ya. Entonces, a lo largo del tiempo, distintas disciplinas, distintas ciencias han intentado explicar este fenómeno de la violencia familiar, que es una realidad compleja, multicausal, multifactorial. Y hoy quiero traer algunas de las teorías quizás más importantes que las aplicamos y las vemos directamente en nuestra práctica, porque la idea es esa, ¿no? Hoy en este tiempo no es dar solo conceptos desde la teoría, sino ver cómo nos puede servir y cómo lo podemos aplicar en nuestro trabajo cotidiano. La psicóloga Walker, hace ya bastantes años, a partir del trabajo que realizó con parejas, desarrolla la teoría del ciclo de la violencia, ¿sí? Si bien estamos hablando de violencia familiar, no solo de violencia de género, violencia contra las mujeres, esto lo traigo como para ir internalizando esto que digo de la complejidad. Este ciclo nos ayuda a ver por qué muchas veces una víctima, voy a pasar el PPT, empecé a hablar muy entusiasmada y no paso el PPT. ¿Por qué una víctima de violencia familiar permanece en esa situación y no puede salir? Ahora sí. Entonces, bueno, este ciclo se caracteriza por estas fases que se suelen dar siempre y que se van incrementando a lo largo de los años. Hay una acumulación de tensión en ese vínculo de pareja, luego hay una explosión violenta, una agresión que no necesariamente es física, sino es la violencia que puede ser psicológica, física, sexual, etc. Luego hay una culpa, arrepentimiento, generalmente del agresor, hay promesas y demás, y viene una etapa de reconciliación o luna de miel, aparente calma, hasta que se vuelve a acumular la tensión y este ciclo se va perpetuando. Otra teoría que nos ayuda a comprender la complejidad del fenómeno y por qué digo que no nos alcanza solo el derecho y las herramientas que tenemos en la facultad, es la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Este psicólogo desarrolló esta teoría que básicamente nos dice que el desarrollo del ser humano tiene que ver con la interacción de distintos sistemas que interactúan entre sí. Si lo podemos, acá lo vemos en el gráfico, podríamos decir son como capas de cebolla también de alguna manera, donde ven en el centro, no sé si se ve bien la imagen, está el individuo en el microsistema, donde están sus creencias, su historia personal, su psicología, sus vínculos más cercanos. Luego tiene el mesosistema, donde está su familia, sus amigos íntimos, los vecinos, la escuela. Luego tenemos un sistema más grande por fuera, el exosistema, donde tenemos la comunidad, ¿sí? Ya la familia extendida, la iglesia, los clubes, y finalmente el macrosistema que envuelve todos los otros, donde tenemos la legislación, por ejemplo, ahí tenemos el derecho, el sistema religioso, los valores sociales, los estereotipos. Esta personita está continuamente, ¿sí? De un sistema al otro, estos sistemas interactúan y se retroalimentan. Entonces vemos que
¿Podríamos pensar solo desde lo psicológico el fenómeno de la violencia? No. Solo desde la legislación no, porque todos estos sistemas intervienen en esas causas que generan lo que a nosotros nos llega como un caso de violencia familiar. Entonces, en esta idea hoy de invitarnos a reflexionar sobre cuál es nuestro rol como abogados y por qué es tan importante la interdisciplina, quiero traer primero algunos de los obstáculos concretos que invisibilizan la violencia y que también van cohesionando nuestra intervención como abogados y como abogadas. Por ejemplo, pensar que la causa es solo psiquiátrica, o que el agresor o la víctima tiene alguna cuestión psiquiátrica que justifica sea el ejercicio de la violencia o la permanencia en esa situación. Creer que la víctima elige quedarse, naturalizar roles de poder, de sumisión y otros tantos. Prejuicios también podríamos decir. Esto se traduce concretamente en la forma en que entendemos o no entendemos, mejor dicho, el caso, cómo lo abordamos y cómo pensamos una estrategia para esa cuestión. Aquí quise quizás con un dibujito graficar esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el abogado, la abogada, tiene esta visión fragmentaria? Cuando no dialoga con las otras disciplinas en el planteo de la estrategia, en intentar entender, y ve todo desde las constancias del expediente. Fíjense, ¿cómo podríamos intentar comprender una situación tan compleja, la vida de esa familia, una situación de violencia con las constancias que tenemos en un expediente? Prácticamente imposible. Pero así todo, esto muchas veces sucede. Sucede en nosotros, en el ejercicio liberal de la profesión, sucede con los operadores de la justicia, lo vemos en las sentencias, etcétera, ¿no? Esta visión fragmentaria. Entonces, vuelvo. ¿Qué sucede? Tenemos una visión reduccionista. El expediente, lo que está ahí es la única respuesta, como si eso pudiera reflejarnos una realidad tan compleja. Prejuicios y mitos sobre la víctima, hay fragmentación institucional, es decir, la persona que está atravesando esta situación, por un lado tiene el asesoramiento o el patrocinio del abogado, por el otro lado va al consultorio del psicólogo, por el otro lado tiene la cuestión laboral, es decir, hay una fragmentación institucional que también va haciendo más crítica todavía la situación. Y en todo esto se da justamente una revictimización en el proceso y una víctima de violencia familiar, que además tiene judicializada esta cuestión, empieza a atravesar una ruta crítica. Y por supuesto, el riesgo, que tendría que ser el foco de nuestra intervención profesional, evaluar cuál es el riesgo de esa persona que vino a consultarnos, que vino a requerir nuestra ayuda, se va dificultando, se va desviando. Porque como decía, lo que necesitamos es una mirada interdisciplinaria, un diálogo de otros saberes. ¿Qué tenemos hoy en nuestra práctica? Hoy tenemos trabajo interdisciplinario y tenemos reconocida esta necesidad misma en la legislación. De hecho, en los organismos del Estado, en los juzgados, tenemos equipos interdisciplinarios que trabajan para el planteo, ¿no?, de la estrategia del caso. Y en muchos estudios jurídicos también cada vez se va, uno ve cómo el estudio jurídico está integrado no solo por abogados y abogadas, sino también otros profesionales que trabajan con sus informes, sus opiniones y demás. Entonces, estamos por un buen camino, digo yo en particular trabajo interdisciplinariamente, pero tenemos que avanzar, porque hoy lo que tenemos es este diálogo entre, principalmente, ¿no? En violencia pongo estas profesiones, pero por supuesto que pueden ser otras y otras disciplinas y herramientas. Derecho, psicología, trabajo social, medicina, educación. Pero lo que yo planteo es que tenemos que ir dejando atrás qué dice la ley, qué dice el informe psicológico, qué opina el médico, para poder ir hacia un conocimiento nuevo, que es la transdisciplina, un lenguaje común. La idea es que podamos construir un lenguaje común, que nos ayude a elaborar estrategias y soluciones que sean más humanas, que sean más eficaces. Este es el nuevo conocimiento que anhelo, ¿no?, como camino hacia la transdisciplina. Ale, hay una pregunta para vos. Sí, a ver. Acá porque
hablaste de la revictimización, cuando hablaste de la Sí, ruta crítica, y Grisel pregunta, ¿por qué una revictimización? ¿Podrías explicar? claro. Por ejemplo, al trabajar, si vamos a tomar un ejemplo muy básico, ¿no? La persona que comienza haciendo la denuncia en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en una comisaría llamada de la mujer y la familia, ¿no? Como quedaron con esa denominación. Si el operador, si el personal policial que recibe la denuncia tiene formación y perspectiva de género, está formado en violencia y demás, va a recibir y va a escuchar a esa persona en situación de violencia de determinada forma. Si no la tiene, va a escuchar o no escuchar de determinada forma. Y a esto me refiero con la ruta crítica. Esa persona, además de padecer una situación dolorosa, difícil, se va a enfrentar que cuando quiere explicarlo, quiere hacer la denuncia, no la entienden, le hacen preguntas que son capciosas o la ponen en una situación de será para tanto o eso no es violencia, ya desde la simple escucha. Después de eso va a tener que repetir esa situación seguramente cuando tenga que hacer una declaración de otro tipo. Y entonces acá es donde vemos cómo están funcionando las partes por separado y qué pasaría si ese personal, por ejemplo, policial, tuviera unos conocimientos, ¿no? Sobre la escucha, cómo debe ser el diálogo, cómo debe ser esa entrevista. Sería totalmente distinto, me refiero a eso. Vamos a un ejemplo dentro del proceso ya. Por ejemplo, los niños y las niñas, ¿cómo nos cuentan? ¿De qué forma nos hablan? No siempre el relato está verbalizado y está en el formato perfecto, ¿no? Que podemos ya traducir al acta. Nos cuentan y se expresan a través de dibujos, de comportamientos y demás. ¿Aprendimos eso en la facultad? La verdad es que no. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por entender que esta persona no puede ir atravesando distintas intervenciones a partir de la denuncia en todo ese recorrido y enfrentarse a cada profesional o organismo con su librito, es decir, lo que trae de su ciencia, de su disciplina. A esto me refiero con que el no tener conocimiento interdisciplinario, no esforzarnos por trabajar en red entre los distintos actores, revictimiza a la persona que está atravesando la situación. No sé si se entiende o lo puedo seguir explicando. Hay otra pregunta, pero la verdad que estamos un poco cortos con el tiempo porque hay muchas disertantes. Bueno. Así que, bueno, vamos, no sé si querés darle un cierre al Power para Este es el cierre, justamente es una reflexión, es un extracto textual de mi capítulo del libro y es una convicción profunda que tengo. Pienso que realmente nuestra forma de abogar puede y debe evolucionar. Los abogados y las abogadas necesitamos adaptarnos a los nuevos paradigmas, repensando nuestro rol en la reconstrucción del tejido social. Gracias. Buenísimo, Ale, gracias. Por favor. Bueno, vamos a seguir ahora con la doctora Solange Nugoli. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estaba haciendo el comentario para felicitarla, Ale, me encantó la exposición. Gracias. Bueno, y también quiero agradecer a Vivi por esta convocatoria, sobre todo por tejer red. En mi caso, lo que les voy a compartir es algo de derecho sistémico vinculado a las sucesiones. Y la sistémica tiene un poco de eso, ¿no? De comprender que la totalidad es más que la simple suma de las partes. Así que gracias, Vivi, por generar este sistema, esta comunidad de mujeres, como decían al principio, que miran hacia un derecho más humano, ¿sí? En todas las áreas. Gracias, Mari, por la convocatoria, por abrir el espacio y gracias a la universidad también. Yo voy a intentar, como hicieron las chicas, compartir el Power. Vamos a ver si funciona y si funciona, supongo que las dejo de ver. Ah, sí, no veo a nadie. Qué difícil. Bueno, ¿se ve? ¿Sí? Listo, bueno, genial. Entonces sigo. Bueno, la propuesta... Perfecto. Muchas gracias. La propuesta es comentarles cómo podemos hacer un link entre el derecho sistémico y
las sucesiones. La propuesta básica del derecho sistémico es ampliar la mirada del conflicto. Como para tener una definición de bolsillo, podemos decir que es la integración de las leyes jurídicas, el derecho positivo, si lo queremos ver así, con las leyes sistémicas. Y es el análisis del derecho y los conflictos jurídicos bajo la órbita de las constelaciones familiares, tal cual las desarrollará Bergelinger. Entonces, en esta idea de ampliar la mirada del conflicto, imagínense que la mirada tradicional de resolución de conflictos jurídicos habla de una linealidad, de una causalidad lineal. Hay un problema, dado A debe ser B, por ahí les suena por ahí en la facultad lo vamos como introducción al derecho. El enfoque sistémico, como les comentaba, que tiene que ver con esto de mirar, que viene de la teoría general de los sistemas, de mirar el todo como algo compuesto por diferentes partes, permite comprender el problema desde una causalidad circular. Entonces propone la integración. Y acá les traemos unos anteojos porque tiene que ver con ponerse unos anteojos desde los cuales yo voy a observar el conflicto y diagramar o diseñar una estrategia de solución, y también van a ser el prisma de análisis del cual yo voy a acercarme a analizar la norma jurídica. Entonces, dividimos como el conflicto en dos. Tenemos una parte técnica, que en el caso de las sucesiones vamos a ver que están en el libro quinto del Código Civil y Comercial y en otros lugares también. Pero ¿qué pasa cuando el derecho positivo, que tiene que ver un poquito con lo que decía Ale recién, qué pasa cuando el derecho positivo no es suficiente para resolver el conflicto o traer paz a las partes? Entonces, el derecho sistémico lo que propone es integrar a esta perspectiva de análisis una fase emocional o transgeneracional. Por eso hablamos de ampliar la mirada del conflicto e integrar otro análisis, otros elementos que a veces son perdidos de la mirada. Entonces, ¿qué compone una herencia? Sabemos que no son solo bienes. La mayoría de las abogadas que trabajan acá han participado en sucesiones y saben que cuánto las memorias y bloquean a veces las sucesiones. Ahora lo que les traigo es proponerles la mirada de una sucesión como un campo con memoria propia, donde cuando hacemos el listado de bienes que integran la herencia, a veces nos olvidamos de los recuerdos, de cómo ese sistema familiar tiene distribuidas las responsabilidades, cómo se distribuyen las responsabilidades en ese sistema familiar, cuáles son los mandatos y cuáles son las moralejas. Y ahora les voy a dar un ejemplo como para que nos atraviese durante toda la exposición. En el caso, imagínense dos hermanos que llevan adelante un proceso sucesorio, en principio de forma pacífica, y luego se pelean en el momento de la partición. Si a cada uno le correspondió lo que le tocaba por ley, ¿qué pasa con ese momento de la pelea? ¿Por qué? Y cómo como profesionales del derecho los podemos acompañar para que haya una solución pacífica. Y la propuesta de esto de ampliar la mirada es mirar que hay veces en esa herencia hay un mandato de cómo se tienen que llevar los hermanos. Y a veces los hermanos se tienen que pelear. Ahora bien, si ese hermano, hay veces que hay un hermano que se hace cargo de todo el proceso sucesorio, es el que va a firmar el escrito, es el que tiene en cuenta, que es el que habla con el letrado patrocinante, incluso a veces es el que se hace cargo de los honorarios o de los gastos de los bienes. Eso también habla de cómo se distribuyen las responsabilidades en ese sistema familiar. Entonces, como profesionales del derecho, también tenemos que tener en cuenta ese tipo de normas, porque no son solo las jurídicas las que van a estar interactuando para que ese conflicto se solucione. Entonces, acá les traigo algunas características sistémicas del proceso sucesorio. Primero, sabemos que es un fuero de atracción. Entonces, imagínenselo en esto de que nos poníamos unos anteojos desde los cuales nosotros leíamos desde la perspectiva sistémica la ley. Entonces, este fuero de atracción, imagínense que se lee como que cuando se abre un proceso sucesorio, se abren duelos pendientes, porque de hecho el proceso sucesorio es un proceso de duelo.
que invita al recogimiento. Y que tenemos que considerar que la persona tiene que atravesar o habilitar para que la persona atraviese las diferentes etapas del duelo. Entender nosotros en qué momento del duelo está la persona nos habilita a acompañarlo de determinada forma o de determinada otra forma. Hay una autora que me encanta, que se llama Kübler-Ross, que habla de las etapas del duelo. Y en el momento cuando hay un momento que es la ira o el momento de enojo, en la etapa del duelo, cuando yo quiero que la situación sea como era antes, no puedo entender que hay una realidad diferente. Y si yo como profesional no contemplo eso y le hago firmar a la persona los escritos y no contemplo ese momento de enojo, posiblemente esa persona se termine enojando conmigo, por más que yo no le dé motivos aparentes, porque el enojo como emoción está sobre la mesa. Entonces, saber trabajar con el mundo emocional propio y del cliente es un poco eso, ¿no? Saber el contexto para saber cómo movernos. Por otro lado, hay una invitación del derecho sistémico que propone esto de dejar del rol de juzgador, como una postura amorosa del heredero que lo invitaría a recibir con gratitud y sin exigencia, como si fuera una renuncia espiritual a querer recibir más. Esto tiene que ver con el asentimiento, que es una de las leyes sistémicas, que no tiene que ver con la aceptación, sino con un momento de recogimiento que nos invita a decirle sí a las circunstancias de vida así como se presentan, lo cual es difícil porque decíamos, el proceso de Soria es un proceso de duelo. No significa que para todos sea igual, pero que las emociones están y dignificarlas es un proceso de acompañamiento un poco más sano para nosotros como profesionales del derecho. También es un momento donde la vida nos propone ocupar nuestro lugar en el ciclo de la vida. Hausner dice que la muerte da lugar a despedidas que en ocasiones en vida no tuvieron lugar. Entonces este reordenamiento está bueno trabajarlo desde la genealogía, a través del árbol genealógico, para ver a dónde la persona se coloca, a quién coloca. Y este es un ejemplo de un árbol genealógico cualquiera que trabajé en una sucesión donde el cliente ni siquiera se puso en ese árbol. Entonces es difícil que si el cliente no se considera parte de ese árbol pueda recibir la herencia, más allá que tenga la declaratoria de herederos. ¿Mm? Porque hablamos de una diferencia entre recibir y tomar la herencia. Recibirla sería como algo como que el bien está ahí sobre la mesa y tomarla sería hacerla propia. Después podemos hacernos la pregunta, esto cuando hay más pasivos que activos o simplemente cuando los bienes hereditarios nos ponen en jaque con alguna memoria de dolor por algo que haya pasado en ese inmueble, por ejemplo. Es importante decir, como señala Samir Storch, que es un juez que trabaja en Brasil con derecho sistémico, que nadie tiene derecho a la herencia. Y ahora otra vez nos ponemos los anteojos de la perspectiva sistémica para analizar esto, porque nosotros tenemos reguladas las legítimas, entonces ¿cómo nadie tiene derecho? Bueno, no es un derecho jurídico el que estamos hablando, ¿no? Sino que tiene que ver con la renuncia a la exigencia, porque aceptar no es igual que reclamar. Y la propuesta es construir el propio camino, sin intentar hacerse del patrimonio. Bueno, de esto hay mucho escrito. Si les interesa profundizar, me van avisando, no sé cómo estoy de tiempo, me falta un cachito. Y por último, entender a la herencia como un regalo, como un presente. Entendiendo que decirle sí a eso fácil o difícil es lo que aporta realmente paz al sistema. Y entenderlo como un campo de memoria propia. Y en ese campo de memoria propia es importante saber cómo se forjó la herencia, cómo se construyó,
¿Y cómo está compuesta? Digo, no solo por bienes, por enseñanzas, aprendizajes, mandatos, porque esos mandatos van a condicionar los movimientos de esa herencia, incluso al momento de la venta, después del proceso sucesorio terminado. Los esfuerzos de las personas que ayudaron a que esa herencia se forje son importantes tenerlos en cuenta porque determinan los movimientos de la herencia, decíamos. Bueno, entonces les traigo algunas herramientas para incorporar el árbol genealógico, les decía, la astrología, el análisis de la carta natal, las constelaciones jurídicas y organizacionales. La astrología porque nos permite saber las habilidades innatas de la persona para resolver ese conflicto y qué habilidades tiene para hacerse o no de la herencia. Y las constelaciones jurídicas y organizacionales para resolver el conflicto desde la raíz, para lograr acuerdos que puedan permanecer en el tiempo y sobre todo para traer paz a todo el sistema. Y como último, entender que la herencia nos propone ponernos al servicio de la vida, porque solo así miramos hacia adelante, es como una postura amorosa y respetuosa, es otorgarle propósito. Ponerla al servicio de la vida no significa donarla, sino hacer algo hacia el futuro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido. Muchísimas gracias, Solange. Sí, que yo creo que se entendió todo. No hay pregunta. Vamos a pasar ahora con la doctora Liliana Sati. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar que vengo, como decimos, de otro palo. Aquí soy, no sé si es la oveja negra o la oveja blanca, no importa, soy una más porque me siento así y cada vez que se dan estos encuentros, más resignifico el estar aquí, por qué fui convocada y por qué seguimos, ¿no? Girando con este libro que nos ha llevado por distintos lugares y me parece que no deja de girar, pero esto no es casual. Cuando la doctora Viviana de Sousa Vieira me dijo de qué iba a hablar, me salió así el camino hacia la transdisciplina. Y creo que de esto venimos hablando, ¿no? Desde este encuentro y desde siempre, diría. Porque antes del libro creo que estaba en el inconsciente de todas nosotras, ¿no? Y en el deseo formar, ¿no? Equipos, porque esto es expansivo. De hecho, yo ahora me estoy formando como profesional colaborativa con abogados en su mayoría. Pero quiero volver al tema de la interdisciplina, de la que habló Alejandra, y pienso cómo se está dando un fenómeno que es el de la necesidad, como decíamos, de incorporar nuevas herramientas, lo cual, como le escuché también a Viviana el otro día, no implica que el abogado, la abogada sea psicólogo, pero estoy viendo, ¿no? En varios lugares donde estoy, que hay mucha frustración, porque, ¿qué pasa? La interacción con otras personas que demandan, personas que traen conflictos, personas que están en una situación de crisis, exige por parte de la otra parte, digo, del profesional, una disposición, una escucha, porque es fácil hablar de escucha activa, de estar presente, ¿no? Cosas que se dicen fácil, pero les aseguro que a mí me viene llevando toda la vida, muchos años, hace más de 40, cuando me recibí de médica. Pero después de eso, bueno, pasaron tantas cosas, desde haber sido psiquiatra, psicoanalista, incorporar otras disciplinas, dentro de lo psicológico, siempre me interesó mucho el conocer a los seres humanos, pero fundamentalmente lo que lleva más tiempo, más esfuerzo, más trabajo, es el autoconocimiento. Porque a veces creemos conocernos, pero en situaciones críticas es donde realmente, ¿no? Hoy se habló de las emociones, hay una exigencia
que muchas veces viene cuando aparece el consultante, ¿no? Esto nos interpela, por supuesto, a los profesionales de la salud mental. Hago una digresión. ¿Existe la salud sin salud mental? Esto lo digo porque hay algo que escuché mucho después de la pandemia. Escuchen esto, epidemia de salud mental. Sí, pandemia de salud. ¿Puede haber una pandemia o epidemia de salud mental? Esto que parece un fallido. No, 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 lo he escuchado de profesionales muy encumbrados. Hay una gran confusión. Y creo que esto tiene que ver con algo que Alejandra Gómez Esquivel mencionó, que es esto, el modelo de Bronfenbrenner. Estamos particularmente en un momento de la humanidad donde hay una crisis, hay una pandemia en lo social, que va mucho más allá del ámbito psi, ¿no es cierto?, de cada integrante de esta humanidad, y que estamos como desenchufados, nos hemos desconectado. Las redes colaboran, yo diría, incluso se habla mucho del suicidio, cómo se incrementó, y lamentablemente en edades cada vez más bajas. ¿Qué nos está mostrando esto? Porque si no nos preguntamos esto, vamos a seguir con orejeras viendo, ¿no?, solamente lo que se nos plantea, lo que nos interpela en el aquí y ahora, y eso nos lleva a frustrarnos mucho. Hoy se habló también de la frustración. Y esto enlaza con lo que yo aporté en mi humilde intervención de las dependencias emocionales, porque estamos en un mundo donde nos adictamos tenemos adicciones varias que no son solo a sustancias. Antes era más fácil, sustancias, alcohol, pues no. Hay no sustancias de todo tipo. Y también adicción a personas, que es lo que traté de desarrollar, que suena muy fuerte, pero existe. Y es tan deleterio, una palabra muy de la medicina, como cualquier otra adicción, porque puede llevarnos no solo a enfermarnos, sino a morirnos. Sí, en un vínculo. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero los vínculos son necesarios, sí, por supuesto, pero los vínculos saludables, no, hay que trabajarlos mucho. Pero el trabajo, insisto, viene de la parte de quien se pone en ese lugar. Y esto nos desafía no solo, como decía, a los profesionales de la salud mental, sino también, aquí hay muchos abogados y abogadas, y ahora que estoy ¿no?, en esto del derecho colaborativo, veo que es un abordaje donde se requieren muchas herramientas, pero más que nunca la interdisciplina y la transdisciplina, que sería, como yo lo entiendo, poder arribar entre profesionales de distintas áreas a un conocimiento, a un abordaje que integre parte. Ni yo voy a aplicar ningún código y tampoco, ojo, abogados, abogadas, van a poder ser, porque es muy tentador, lo digo, pero no alcanza con tener herramientas de coaching, de otras disciplinas. Realmente lleva toda la vida, como dije antes. Pero para que no se sientan, digamos, interpelados y atacados, les digo que en la medicina está pasando lo mismo, porque esto nos está pasando a todos, en todas las profesiones, en todos los lugares que habitamos. Les cuento algo de un muy, muy amigo, que es una eminencia en hematología. Están haciendo talleres médicos que hacen hematología, trasplantes de médula ósea, están haciendo talleres, perdón, de hematología narrativa. Se juntan médicos, no solo porque les gusta escribir, este amigo ha escrito libros, es escritor, sino para pensar la historia de los pacientes. Ups. Entonces resulta que uno no es un conglomerado de síntomas, signos, ¿no?, de enfermedades, ¡apa! Entonces, vuelvo, esto es una crisis que nos atraviesa a todos, a todas, y si no lo vemos así, bueno, nos va a costar y vamos a, no sé si decir fracasar, pero todo va a ser más difícil
Y va a ser algo que también está pasando y que mucha gente quiera renunciar a su profesión. Gente de 40, más o menos, gente joven que está formada, se enfrenta con algo que no puede. Y no puede porque el desafío es enorme. Y entonces, para no llegar a esos límites, creo, ¿no?, que hay que trabajar de una forma colaborativa, amorosa, presente, con mucha humildad, todo lo que podamos, con transparencia, con honestidad, que creo lo que nos reúne a este grupo, y creo que realmente esto es una onda que se está expandiendo en la humanidad. Nada más. Muchísimas gracias, Lilian. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Cecilia Sánchez. Bueno, a ver si yo puedo compartir, si no, no hay problema. Si no te lo comparto yo. A ver, espera. Dale, a ver. A ver, déjame ver. Ahí, compartir. Ahí te lo compartí. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, Vivi. Este es el trabajo comunitario. Vos decime cuando voy cambiando, porque lo tengo que ir pasando Sí, yo. tranqui. Yo como para que vean también de qué se trata y la figura y esta sabiduría antiquísima como es el eneagrama. Sin embargo, a mí me pasó que cada vez que las escucho, primero agradecer obviamente la atención de todos, agradecer Vivi y a todos mis colegas, que es un placer escucharlo y voy tomando nota, porque cuando uno enseña, dos aprenden, y la verdad que todas las palabras que fueron apareciendo acá me llevan a esta sabiduría antiquísima, al eneagrama de la personalidad. El derecho no se ejerce en abstracto, eso está claro. No alcanza con saber normas. Hoy se habló mucho de humanidad, de hecho el libro es por un abogar más humano. El abogar es acompañar a aquellas personas que de pronto están atravesados, como decían, por un conflicto. El conflicto está, hay que ver cómo se llega a una solución, a una resolución, pero hay un paso previo. Y acá es donde yo incorporo el eneagrama en todo este ámbito jurídico, más allá de las normas. Yo digo que el eneagrama, que nosotros como profesionales del derecho sí vamos interpretando normas. Ahora tenemos que agregar a todo esto que se vino hablando hasta ahora, ¿no? Interpretar emociones y gestionarlas también. El eneagrama viene de la escuela pitagórica griega, que significa patrones de conducta. Eneas 9 tipos básicos de la personalidad. Y yo cuando comenzó Vivi, que hablaba de la presencia y cuánto sabemos estar en presencia, que es pre a la esencia, a quiénes somos realmente. Sabemos cómo somos, cómo nos presentamos en esta profesión, ¿no?, donde tanto ego hay, pero no sabemos quiénes somos y qué pasa. Y ahí traigo también lo que Lilian compartía. Nos vamos desconectando de nuestra esencia, de nuestro yo verdadero. Y bueno, y empezamos a mostrar una imagen idealizada también de nosotros. Entonces empezamos a actuar y a relacionarnos con otros desde este yo condicionado, del creado, de la personalidad, del personaje. El eneagrama nos invita a volver a esa esencia. Es un abordaje obviamente empírico, no es científico, es no convencional, pero es complementario, útil. Yo también escuchaba, bueno, el tema de la mediación, eso en una exposición a mí me lo preguntaron. Conocer los patrones de conducta, qué nos mueve, cuáles son nuestras heridas, nuestras motivaciones, nuestras estrategias. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esto es el oráculo de Delfos, que también lo hemos estudiado, o al menos yo en la época romana y cuando estudiábamos derecho constitucional hace muchos años, y tomar a partir de ahí, en eso que me mueve, qué hace que una persona se comporte de determinada manera, o también como lo compartía Graciela, estas conductas repetitivas que hace que volvemos otra vez a un círculo o un triángulo vicioso. Para que esto no ocurra, el primer paso es conocernos.
Entonces acá sí hago una pregunta que me la hago todo el tiempo, porque esta es una tarea que sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina, el conocernos. ¿Somos los que mostramos o somos los que ocultamos? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar nosotros como profesionales, como personas, como seres humanos y también en relación con el cliente. Y somos todo, el todo, dice Grisel. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, en un proceso, acá cuando hablo de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, es fundamental conocernos. Se habló mucho del coaching, se habla mucho de colaboración, de presencia, de humanidad. ¿Y qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Y el ser humano viene del humus. Ser humildes viene del humus. Entonces, poder entendernos primero y entender quiénes estamos siendo frente a un cliente que de pronto el conflicto está, por eso hablaba y lo traigo acá, lo menciono, la diferencia entre la mediación y el eneagrama jurídico, que dicho sea de paso les digo, no lo van a encontrar en ningún lado porque es una propia creación. El eneagrama en mi vida hizo un giro maravilloso. No concibo la vida sin esta sabiduría antiquísima. Entonces no solo la he llevado en mi profesión como coach, sino también como abogada. El conocernos, el saber de qué estamos hechos, cuál es nuestra matriz vital, cuál es esa huella energética que hace que de pronto me desconecte de mi esencia, de mi yo verdadero y empiece a mostrar algo que con el tiempo pesa. Y ahí nos vamos tendiendo nuestras propias trampitas, ¿no? Son las famosas trampas del ego. Mucho, obviamente, para decir. Carl Jung habla de que cuando somos conscientes y sabemos que estas conductas, el origen está en estos patrones que nos guían, bueno, tratamos de no repetirlas. ¿Es una tarea difícil? Sí, sí, pero no es imposible y es hermosa. Y yo invito que todos hagamos este primer paso. Es la antesala de la antesala. Pasá si querés la otra filmina, porque no lo quiero hacer largo y quiero, con todo lo que he tomado acá como nota, decir que, bueno, de pronto nosotros como abogada, o yo como abogada eneatípica, me centro en las personas. El conflicto está. El choque ya se produjo. La pelea, el enojo, Solange hablaba mucho de esta ira, de enojo, y sí, son emociones que nos atraviesan a todos. Ahora, conocer el patrón de conducta de cada uno, yo como profesional frente al cliente, y bueno, sé que de pronto va a haber algunos patrones de conducta donde esta ira, este enojo, esta bronca va a salir más a flor de piel, otro va a huir de este conflicto, otro va a observar. Entonces, es maravilloso tener esta herramienta, que más que herramienta yo lo llamo abordaje, para conocernos, para entender estas motivaciones. Como vuelvo a repetir, la relación entre abogado y cliente y abogado entre colegas. ¿Para qué? Para poder diseñar una buena conversación, para inclusive qué conversación y qué palanca, ¿no? Apalancar emocionalmente al otro de acuerdo a esto que a mí me está moviendo y entender, teniendo este conocimiento, entender qué lo mueve al otro, qué es lo que quiere lograr. Pasá si querés la filmina. El eneagrama jurídico trabaja mucho con dilemas más que con problemas. Esto es lo que les quería un poquito, bueno, hacer como la comparación. De todas maneras, el eneagrama jurídico viene a complementar la mediación, viene a sumar todo lo que estamos acá exponiendo. Tiene un hilo conductor, es ese hilo que forma un hermoso collar, ¿no?, de perlas. La mediación es un método, el eneagrama jurídico son herramientas, abordajes de análisis de personalidades. Uno resuelve el conflicto, se centra en realidad en el conflicto, el eneagrama en personas. Yo digo que es la antesala de la antesala. Mi invitación, mucho para hablar, porque a mí me entusiasma mucho hablar de esto, de quiénes somos realmente, y nos permite justamente diferenciar, ¿no? Cuando uno se conoce al cliente y sabe dónde puede estar su debilidad, cuál puede ser su estrategia,
Vamos a empezar a diferenciar entre ganar o perder, o como me gusta decir, lo importante es no perder las ganas. A veces se pierde, a veces se gana, no perdamos las ganas de seguir avanzando en esto. Entre conectar o confrontar, liderar o imponer, y también habla el eneagrama de esto, ¿no? El poder liderarnos para liberarnos. Ahora, ¿cuánto nos conocemos? Hay dos clases de seres humanos, los que duran y los que maduran. La invitación en que empecemos a madurar, no a durar. Yo quiero cerrar, porque vuelvo a repetirles, la invitación es formarse en esto, ¿no? A mí es algo que me apasiona y hay algunas personas que ya han tomado acá, colegas, la formación, pero cerrar con esto, que es como un pequeño poema acompañado con la inteligencia artificial y con lo que para mí significa el eneagrama jurídico. Saber que somos tierra, no solo en los pies que pisan estrados, sino en las mentes que dudan, en los fallos que cargan conciencia, en las leyes que buscan humanidad. Somos personas antes que cargos, seres humanos antes que funciones. No nacemos de mármol ni de códigos perfectos, nacemos del humus, de lo fértil de la tierra, de lo que puede errar y también acertar. Ejercer el derecho es tocar vidas. Ejercer el derecho no es negar que somos tierra, es recordar que podemos y debemos sembrar una justicia más colaborativa, más sistémica, más restaurativa, más eneagramática, más interdisciplinaria, más humana. Así que gracias Vivi, y gracias a todos mis colegas, compañeros y hermosa gente que está acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Hermoso el final, la verdad precioso. Les cuento que en otras oportunidades en la presentación del libro, Cecilia ha recitado como poema, este poema, porque es un poema, con música. Y realmente es exquisito escucharla, por su voz, por lo que transmite y por lo que nos mueve, la fibra que nos mueve, más allá de lo que está diciendo con palabras, también lo sentimos en nuestro corazón. Así que se lo agradezco. Bueno, ahora, pobrecita, la dejamos a lo último, a la doctora Viviana Puy. Bienvenida desde Mendoza. No te escuchamos. Estoy activando el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me queda un ratitito, voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, gracias a la Universidad Kennedy y bueno, a Viviana, ¿qué más decir? Que nos ha unido en este proceso de autoconocimiento y también de expansión para todos. Te voy a hablar un poquito de las neurociencias y por qué serviría como una herramienta, ¿no es cierto?, para nuestro abogar. Las neurociencias hoy por hoy están en medio de una revolución con implicancias ya sea clínicas, sociales y personales. Todo el mundo habla de neuro. ¿Cómo lo podríamos aplicar al derecho? Bueno, en realidad el conocimiento del derecho y de las neurociencias con el derecho sería poder aplicar cómo el estudio biológico de ese cerebro repercute en nuestras conductas, por lo tanto, en las conductas como nosotros, ¿no es cierto?, y nuestros consultantes. El cerebro tiene ciertas reglas y ciertos sistemas que conociéndolos vamos a entender cómo podemos actuar y cómo podemos hackear nuestro cerebro, porque al entender estas reglas, que son la supervivencia, el ahorro energético, sabemos como que el cerebro nos pone trampitas para decirnos no podés, esto no va a ser, sobre todo en la resolución de conflictos, ¿no? Es un proceso arduo y bueno, para el cerebro no le gusta, él quiere sentirse nada más que estamos viviendo, no le importan nuestros sueños, si somos felices y demás, y menos resolver un conflicto, que es un proceso en el que tenemos que poner mucha energía. Entonces, conocer
cómo nos hace estas trampitas o neurotips, podríamos decir, es muy útil como una herramienta para nosotros mismos y para nuestros clientes. Nuestro cerebro es un órgano social, necesitamos del otro y nosotros eh, digamos, abogados, somos facilitadores de cambios. Entender que el cerebro es un órgano social, ¿qué significa? Que somos parte de una manada, que queremos pertenecer a una tribu. ¿Saben qué? Se nos va la vida tratando inconscientemente, ya desde que nacemos, de que el otro nos quiera, nos reconozca, nos valore y pertenecer a esa tribu, ¿no es cierto? Que seamos importantes en esa tribu. Por eso yo digo que nosotros como, digamos, abogados, tenemos que ser competentes y tener ética profesional y ampliar nuestras herramientas, porque no es lo mismo trabajar con un consultante con un martillo o con una caja llena de herramientas, que es lo que estamos planteando en el libro, decir, che, ¿será neurociencia, será coaching? ¿Cómo podemos complementar con enneagrama, con las constelaciones? Para eso sirve el libro. El para qué del libro es para darnos cuenta de que ya hay una parte que es la parte técnica, ¿no es cierto?, que ya puede ser reemplazada con la inteligencia artificial. Y el proceso es algo que requiere un 30% se compone de toda la parte técnica, ¿no es cierto?, de los métodos, los procedimientos, todo eso que nosotros nos enseña la facultad, ¿no es cierto?, la parte dura. El 30% que sigue es la voluntariedad de la persona que va hacia el proceso. Tiene que ser, como estamos hablando en todas estas herramientas, voluntario, el querer, ¿no es cierto?, llegar a la resolución del conflicto. Y el otro 40% es la conexión y la presencia, ¿no es cierto?, que nosotros, el profesional, tiene con el consultante. Si nosotros no logramos esa conexión, la persona que viene a nosotros no va a querer llegar a terminar este proceso de una manera inmediatamente o no va a confiar en nosotros o va a abortar el proceso. Entonces, es tan importante por nuestra competencia como profesionales que ampliemos este cúmulo, ¿no es cierto?, de herramientas. ¿Para qué? Para que poder entender de que juntos somos más poderosos, que siempre estamos buscando al otro, que no nos vamos a desarrollar sin un otro. Entonces, lograr con esa persona, y como yo digo, tocar un arma humana es muy delicado, y entonces es un compromiso para nuestra ética profesional ampliar estas herramientas que tenemos para poder encontrar, ¿no es cierto?, la vía más cómoda en cada, digamos, en cada conflicto para llegar a un buen desenlace. Como decía Ceci, que ya viene en el oráculo de Delfos, ¿no es cierto? Conócete a ti mismo. ¿Cómo vamos a tratar un alma humana que es muy delicado si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si no empezamos a conocer otras herramientas? Y como decía Liliana también, que es eterno esto, nunca vamos a parar de aprender todo esto porque el autoconocimiento es eterno. Pero ¿cómo podemos ayudar a través de todas estas disciplinas a que el cliente lograr esa conexión con el cliente y que él encuentre en nosotros esa conexión? Como yo les decía, las neurociencias hoy por hoy es conocer el cerebro nos da, ¿por qué? Porque hoy ya las culturas milenarias, miren, decían la importancia que tenía, ¿no es cierto?, la respiración, las posturas, lo que es, bueno, ni hablar la microbiota. Nosotros sabemos que el yoga, el tai chi, el qigong, ya nos decían cómo nuestro cuerpo puede influenciar en nuestro cerebro. Justamente con todo esto, posturas, bueno, respiración y demás. Ya sabemos hoy por hoy cómo actúa nuestra microbiota, la conexión que tiene con nuestro cerebro, en nuestro intestino. Entonces sabemos que hay alimentos que nos inflaman el cerebro, por lo tanto van a causar un montón de reacciones que no son buenas para un estilo de vida saludable. Sabemos la higiene del sueño. Todo esto nos está aportando las neurociencias, el conocimiento de que estamos en una red con nuestros cerebros que inclusive, es como yo les estaba contando, adoptar una buena postura frente al cliente y para nosotros mismos también, quizás una sonrisa. Todo eso, la respiración, el saber que está lleno de emociones y esas emociones nosotros poder autorregularlas nosotros y poder darle tips a él para que se dé cuenta de que
intensidad de la emoción o ese enojo se puede bajar para empezar a solucionar. Porque si nosotros no conocemos, no tenemos este bagaje de herramientas, nos vamos a limitar solamente a lo que es lo que sería la abogacía dura. Y hoy por hoy eso lo tenemos con la computadora, con la inteligencia artificial. Hay una gran parte que sabemos que lo podemos sacar de ahí. ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros si no es esto? Lo que este libro propone, conocer estas nuevas herramientas para que el ser humano justamente sea considerado un ser humano. Una persona donde hay una humanidad, hay emociones, hay ira, hay mapas mentales, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que considerar y no ver el conflicto solamente desde el aspecto legal. Entonces, bueno, la propuesta que hoy hace el libro, que fue Viviana la que nos convoca, realmente somos un montón de mujeres que estamos creyendo en estas herramientas como para un derecho de familia más humano, para el derecho en sí más humano, porque sabemos que el hombre hoy por hoy no nos podemos manejar solamente con la ley, necesitamos un algo más. Así que bueno, quiero ser cortita porque el tiempo podría hablar, Viviana sabe que me encanta hablar, pero bueno, también es un respeto por el tiempo de ustedes. Así que muchas gracias, Vivi. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá han terminado todas las exposiciones. Desde mi lugar, muchísimas gracias a todas. Para mí estuvieron excelentes. Las felicito. Y bueno, no sé si habrá alguien que va a cerrar. A ver el encuentro. Mariela. Creo que iba a hablar Andrea. No sé si está ahí. Doctora Andrea, ¿está por ahí? Aprovecho y saco una fotito. Sí, si estamos todas. Ahí está. Bueno, no sé, Andrea, ¿estás, doctora? A ver. Acá hay otra Andrea. Hay varias Andreas. Claro, no, la doctora, la directora de la carrera de abogacía. Eso. Andrea Shekin. No. Bueno. ¿Será que no está? Bueno. No Haz el cierre vos, Vivi. No, bueno, primero volvemos otra vez a agradecer el espacio a la universidad. Yo creo que ha sido realmente un encuentro donde nos llevamos, por lo menos yo me llevo un montón de información nueva, porque cada vez que los presentamos en distintos espacios, tratamos de variar las exposiciones, y en esto, como dijo Viviana y como dijo Lilian, estamos en este camino de un constante aprendizaje, no solamente como abogados, sino también como seres humanos que somos. Y en este constante aprendizaje, no solamente aprendemos de nosotras mismas, sino también de todos los que nos acompañan, que desde ya los invitamos a participar. De si les interesa realmente esta gesta, porque muchas veces uno trata de incluir determinadas ideas y a veces esas ideas son resistidas, no en este caso, no creo que sea resistida, sino es un camino. Digamos que estamos dando los primeros pasos. El derecho colaborativo tiene mucho espacio hoy en día, pero también lo tiene el derecho sistémico. Las neurociencias me parece interesantísimo, y esto que dijo Viviana a nivel personal, esto de la microbiota, realmente entender cómo funciona nuestro segundo cerebro, es decir, todas las cosas que podemos mejorar como personas que somos antes de ser abogados. Y esto nos permite también empezar a reflexionar en cada uno de estos saberes. Y yo creo que acá tenemos profesionales que están realmente capacitados en esos saberes, y por mi lado estoy re orgullosa que hayan escrito en este libro. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y espero volver a verlo, esperamos en otro encuentro, porque estos encuentros son muy enriquecedores, desde los dos lados. He visto que hubo una charla muy productiva con Griselda.
¿sí? Y me interesa muchísimo esa participación. Así que Griselda, muchísimas gracias por participar también en este encuentro, porque todos tenemos no solamente el derecho, ¿no?, a pensar diferente, sino ser respetados, ¿sí?, por esas opiniones o creencias diferentes. Porque en eso estamos en la búsqueda, ¿sí? Así que bueno, desde mi lugar, besito a todos, ¿eh? Gracias. Vero, ahí está Vero Gracias. Martínez Clemente desde España, que dice, bueno, ha sido un regalo. Bueno, me alegro muchísimo, Vero, la próxima te tenemos acá. Vero, les cuento que también es una de las autoras del libro, así que me hubiera encantado también que la escuchara, que es la que realmente acuñó este término que me encanta, la alquimia jurídica. Ya me veo ahí con el caldero y poniendo, bueno, todos estos conocimientos para, bueno, la mejor comprensión y el ejercicio en el derecho. Así que, bueno, desde mi lado, besitos a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.